Buenas tardes para todos. ¿Por qué no estuve el día que tenía que estar? Es algo que estaba hablado con el presidente la previa cuando nosotros firmamos el contrato. Yo de mis cuestiones personales no tendría que hablar, pero eso se lo voy a aclarar. Yo hace más de un año que estoy en un proceso porque un país gestioné una visa que se la dan a gente que es destacada en el arte, en la cultura, en la ciencia y en el deporte. Son visas muy difíciles de conseguir que otorgan ciudadanías. Eso es un proceso que llevó un año, donde ese proceso se inició desde Argentina y llegado el caso iba a haber un momento que en esa gestión de la ciudadanía iba a haber una entrevista que había que hacer con la embajada de ese país en Argentina. Y era probable que las fechas caigan, no podíamos tener precisión porque eso lo determina la embajada del país. Entonces, cuando me llega la citación, lo habíamos hablado en su momento en la previa, que siempre y cuando esto no ocasione ningún perjuicio a la selección, ni caiga en etapas de competencia, porque si de pronto esto hubiese caído en etapas de competencia, no me hubiese presentado y hubiese gestionado otro turno para más adelante. Pero como justo la citación se dio y esa citación hacía que yo no pueda tener mi pasaporte por una determinada cantidad de tiempo, porque es donde en definitiva la embajada lo toma para hacer las gestiones y averiguaciones del caso, para ver si uno califica más allá de la visa de talento al cual tuve el privilegio de ser reconocido, se hizo en ese sentido. Por eso después me otorgaron el pasaporte de nuevo y viajé para acá. Eso no quitó que mi cuerpo técnico esté acá desde el día que tenía que estar y que yo esté monitoreando desde Argentina todos los movimientos que teníamos que hacer y todas las análisis y convocatorias y cuestiones que hacemos permanentemente. Ok, muy buenos días, profesor Gustavo. Fernanda Murillo, en vivo para Tigo Sport y Fútbol por Dentro. Profesor, a ver, ¿cómo se toma usted las críticas o cómo responde usted a esas críticas sobre un llamado con jugadores suplentes que están en pretemporada, inclusive sobre su ausencia física, ¿verdad? En el país, como cabeza de un equipo que trabaja en un proceso que apenas recién arranca. Profesor, gracias. La verdad, las críticas las tomo como son, como críticas. Las acepto, más allá de que a veces uno las pueda compartir o no las pueda compartir. El fútbol es opinable, no hay verdades absolutas. No, lamentablemente, ojalá esto fuese una receta de cocina y que uno diga, le ponemos 100 gramos de cada cosa y lo cocinamos de tal manera como para conseguir el éxito. La verdad que tengo 31 años de profesión y he recibido mucho más críticas que elogios a lo largo de toda mi carrera. Eso no me ha modificado ni mi búsqueda, ni mi manera de pensar, ni mi manera de proceder, ni mi compromiso. No me ha modificado en absoluto. Me ha tocado estar o partir de situaciones muy adversas, de críticas de todo el mundo, de cuestionamientos, que todo estaba mal hecho, porque a veces terminamos ocupándonos de las pequeñas cosas que terminamos siendo pequeños y no tenemos la capacidad de visualizar y de mirar más allá. En ese sentido, sé que ustedes son parte de esto, son parte importante de esto, porque lo que yo pueda decir queda lo que yo pueda decir y ustedes después de lo que yo diga van a tener todo el tiempo del mundo para tener réplicas, para hacer interpretaciones, para hacer análisis, por qué dijo, por qué pensó esto y todo lo demás. Y la verdad, yo no me detengo en esas cosas. A mí lo único que me importa es lo que piensan los jugadores, lo que sienten los jugadores, lo que estamos construyendo, a dónde estamos apuntando, lo que tenemos que hacer, los objetivos, las prioridades, por qué hacemos lo que hacemos. Después la convocatoria que hago es la convocatoria que yo creo que tengo que hacer. Y no la hago para jugar un partido. No hago una convocatoria únicamente para jugar un partido. Distinto va a ser la convocatoria de marzo. La convocatoria de marzo va a ser una convocatoria para ganar un partido. Y si bien le agradezco a toda la Liga de Costa Rica que me dio la posibilidad de
haber tenido la chance de poder contar con los jugadores, de la misma manera que lo pude hacer en diciembre. Porque en diciembre, antes de jugarse la final de Saprissa y Herediano, pude contar con jugadores, salvo los de Saprissa y Herediano, y tener 3 días para trabajar con los muchachos. Y si uno no cuenta con la buena voluntad de los dirigentes, eso es imposible. Más que nada cuando los entrenadores en un proceso de inicio no tenemos tiempo. Ahora, ¿qué hubiese sido mejor para ustedes? ¿No hacer nada desde el partido de Panamá y esperar al partido con Honduras y quedarme únicamente mirando partidos? No. Miro los partidos y si puedo, porque lo estuvimos hablando con el presidente y ojalá que la semana que viene hablemos con toda la junta directiva y podamos llegar a un acuerdo, que ojalá yo podría tener a los jugadores todas las semanas, en semanas largas que tenga la competencia y que no haya competencia entre semanas. Ojalá yo pudiera tener al menos un día a la semana, como de pronto Argentina en su momento lo hizo, con Sabela, teniendo una selección local donde una vez a la semana o 2 veces a la semana en competencias largas los equipos le cedían los jugadores. Porque hay cosas que nosotros le podemos hablar, que hemos hablado con los chicos que estuvieron en la convocatoria de diciembre, y hoy vienen a hablar un tiempo después o vienen a trabajar un tiempo después y ya en algún punto esas cosas se pierden porque se pierde la continuidad. Y es normal que así sea. Entonces, en un proceso, para mí, de reconstrucción, como está Costa Rica en este instante, donde hay una generación que está terminando, que fue una generación que llevó a la selección a los últimos mundiales, y una generación que tiene que surgir con una camada intermedia que no está consolidada, con una camada joven muy importante que tiene que buscar su lugar, que tiene que buscar su momento, que tiene que buscar sus formas. Me parece que la única manera es trayéndolos a entrenar, trayéndolos a ser parte de esto, trayéndolos a formar parte de la selección, para conocerlos, porque uno de pronto, si yo me tendría que quedar únicamente con el pensamiento de lo que me dicen ustedes, lo único que podría convocar son jugadores que son titulares. No podía convocar jugadores que de pronto no están jugando. A mí me tocó, yo tomé la decisión de llevar a un mundial en Ecuador a un chico que jugaba en segunda división. Y las críticas que me hicieron por llevar a un jugador que está en segunda división, resulta que hoy el delantero está en Bélgica, va puntero y es el goleador del torneo. Y las soporté las críticas, como soporto estas, porque en definitiva uno ve cosas o se dedica a mirar cosas, a observar capacidades, que no tienen por qué ustedes compartirlas y no tienen por qué ustedes mirarlas, que no quiere decir que sea válida. Y te respaldo, si se quiere, esta respuesta con algo que me pasó esta mañana. Esta mañana me llama un presidente de un club de España para preguntarme por un jugador que lo quería llevar, un jugador que yo lo había dirigido en la selección de Ecuador. Y la verdad que el chico es un jugador fantástico. Y una de las cosas que me preguntaba es que él estaba preocupado porque era un chico que no jugaba, porque no había jugado mucho en los clubes donde estaba, no había jugado mucho este último año, no había jugado mucho en el momento que yo lo había convocado a la selección, y fue un jugador que fue figura en el Mundial. Entonces yo no puedo decirle a los entrenadores que pongan a determinados jugadores. Esas son decisiones de los entrenadores. Los entrenadores ponen a los jugadores que quieren poner. Ahora, yo le decía a este presidente, digo, si yo fuese tu entrenador, no tengas ninguna duda que yo te pediría que me lo traigas a este jugador. Porque este es un jugador distinto, es un jugador para jugar en Europa. Y va a terminar llevándolo a este jugador que juega en Europa. Y no jugó un partido en todo el año. Entonces, si yo me quedaría únicamente en el concepto de que porque el jugador juega tiene que ser convocado, porque el jugador no juega no tiene que ser convocado, yo digo que finito sería todo. Que obviamente que a los jugadores les bajo un mensaje que les digo que como no tienen todavía impreso el mensaje o la idea que nosotros podemos pretender de selección en general, yo les digo que la selección es un privilegio y estar en la selección es un privilegio. Y ese privilegio genera obligaciones. Entonces, para mí, yo necesito que me hagan las cosas difíciles, no fáciles. Hacerme las cosas difíciles es ser los mejores, porque si son convocados a la selección, tienen que demostrar
por qué fueron convocados a la selección. Y tienen que ganarse el derecho a ser convocados en una selección. Y tienen que ganarse el derecho, ¿cómo? Siendo los mejores en sus clubes. Entonces, ese es el mensaje, porque después les dije, porque esto lo hablé esta semana, va a llegar el día que tal vez no estén llamados a la selección, porque el llamado de la selección no es para siempre. Uno puede estar en un club a lo largo de un año y puede tener un año para poder demostrar. En la selección es una convocatoria, porque a lo mejor en la convocatoria de la convocatoria de marzo tal vez no está. Ojalá pueda tener más microciclos de acá en adelante para poder seguir convocando jugadores. Ahora, la única posibilidad que tengo de conocer jugadores es en estos microciclos. Entonces, acá, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando conocer a los jugadores locales, porque si uno ve las citaciones, el 50% de los jugadores provienen del fútbol local. Entonces, la oportunidad de poder tenerlos, la oportunidad de poder trabajar con ellos, la oportunidad de saber cómo piensan, la oportunidad de saber cómo responden ante determinados estímulos y fundamentalmente buscar algunos jugadores que van a estar casualmente en la convocatoria de marzo, o a lo mejor algunos que los estoy mirando para más adelante, porque también estamos proyectando las posibilidades de armar un sub-23 para empezar a competir y empezar a competir con asiduidad, pero eso es algo que nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con los clubes locales para ver si nosotros podemos disponer de esos jugadores. De la misma manera, le dije al presidente de este club español que mire a los jugadores de Costa Rica, porque en Costa Rica hay muchos talentos que son realmente muy buenos y que necesitarían que confíen en ellos para dar el paso, para saltar al fútbol europeo. Y él me dice, en tanto y en cuanto demuestren que son confiables y dar las demostraciones que dieron en el pasado, no tengas ninguna duda que los vamos a observar. Entonces, ojalá que estos mercados se abran para los jugadores de Costa Rica. Y no tengo ninguna duda que quien abre este mercado es la selección nacional. Y ese es un desafío más que nosotros tenemos en este proceso de selección. Don Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés González, estamos en vivo para Teletica Radio. Dos cosas muy puntuales. Me gustaría saber cómo trabajó usted de manera remota durante estos días que estuvo afuera. ¿Cómo fue el contacto con los mismos jugadores, tal vez con el día a día? ¿Qué contacto tuvo con su cuerpo técnico? Todos los días con mi cuerpo técnico. Evidentemente usted no estaba acá, ¿verdad? Y el día a día es muy importante. Esa es una. Y la otra, ¿a usted le dejaron algún informe del proceso anterior? No. Se lo pregunto, porque aquí tuvimos un técnico donde llevó a selección nacional a 125 jugadores. No sé si usted cuando llega a la federación recibe un informe de esos mismos jugadores que hoy probablemente usted tiene que volverlos a ver y volverlos a tener en cancha como para sacar un análisis. Me gustaría saber sobre si tiene ese informe de esos 125 jugadores. Gracias. Mire, yo lo que le puedo decir es que yo recibí un informe muy completo de Claudio Vivas, pero de lo que él había visto, de lo que él había observado desde el proceso que él estaba a cargo como secretario técnico de la federación. Él me dio, lo que él tenía en el radar, las cosas que estaban iniciando, los sub-20, los sub-23, los jugadores de selección nacional. Me dio toda esa información que él había juntado en todo ese proceso. Usted me dice que había un backup de información, eso no estaba. No había. Lo que sí había, toda la información que fue muy buena que me otorgó Claudio en ese sentido. De más, obviamente, que uno toma toda esa información, la analiza y en función de eso después establece cuál es su radar o cuál es su búsqueda o cuáles son sus preferencias. En ese sentido, con mi cuerpo técnico estábamos en Zoom todos los días y estábamos mirando todo el tema de partido. Mire, yo tengo, esto por ejemplo es el informe del 22 al 29 de enero de todos los jugadores que nosotros seguimos. Nosotros tenemos informes semanales de todos los jugadores. Nosotros tenemos 67 jugadores que estamos siguiendo. Los tenemos a cada uno observados. No solamente son jugadores que juegan acá, sino que juegan en distintas ligas en el mundo. Entonces, todos estos jugadores son observados y se vuelcan reportes de estos jugadores, reportes escritos y reportes de imagen de todos estos jugadores en una plataforma que tiene la federación. ¿Para qué? De la misma manera como lo hicimos en Ecuador, nosotros cuando llegamos a Ecuador no había un papel. Cuando nos fuimos dejamos hasta los trabajos, porque están cargados hasta los trabajos que nosotros hacemos. Todos los entrenamientos que nosotros hacemos están todos cargados en una plataforma. Y todos estos reportes
nosotros tenemos una empresa que le volcamos todos los seguimientos de los jugadores, 67 jugadores que de pronto pueden ampliarse o pueden reducirse de acuerdo a la búsqueda que uno tiene, y todo esto lo hacemos semanalmente. Nosotros tenemos un reporte semanal de informes semanales. Después hay jugadores que lo tenemos más cerca de la selección que otros, donde tenemos más cercanías de los jugadores. Entonces, que ya forman parte del plantel de la selección. Entonces, hay charlas con los jugadores. Hay jugadores que me hablaron en su momento que tenían que cambiar de clubes y me preguntaban qué era lo que le convenía hacer. Entonces ahí charlamos. La verdad que me gusta mucho esa apertura de parte de los jugadores, porque en definitiva, ¿qué están mostrando? Que le interesa más la selección que el lugar donde van a jugar. Y lo que interesan es a dónde van a ir para tratar de ser tenidos en cuenta por la selección y tratar de estar de la mejor manera competitivo por lo que son con la selección. Entonces eso es muy bueno y eso me ha pasado. Entonces el rendimiento de algunos jugadores, si hay jugadores que salieron, porque en definitiva nosotros podemos mirar los partidos si hay un cambio de un jugador que salió y no sabemos si fue por lesión, si no sabemos si fue un cambio táctico. Entonces tenemos un reporte, tenemos las relaciones con todos los cuerpos médicos de los jugadores que juegan en distintos lugares para que esos reportes médicos nos lleguen a nosotros también, para que estemos al tanto de cómo van evolucionando los jugadores. Hay un montón de cosas que se las pedí al presidente también, que son herramientas de trabajo que nosotros necesitamos, porque nosotros hoy lo que nosotros tenemos es las medidas antropométricas de todos los jugadores. Pero de pronto hoy la federación le otorgó GPS a todos los clubes y a los clubes de segunda división, entonces nosotros tenemos reportes físicos que antes no teníamos y que es una valoración muy importante para nosotros ver en qué intensidades trabajan los jugadores y en qué intensidades van trabajando, porque después nosotros sabemos cuáles son los niveles de competitividad que tiene el nivel de selecciones. Entonces ahí, de acuerdo al nivel de competitividad que se tiene en el plano local o se puede llegar a tener en Europa, porque en Europa esto está y los reportes nos llegan, uno sabe en el estado de forma que está el jugador. Pero hay un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer y que de pronto estamos trabajando y que lo vamos a poder tener para a partir de marzo empezar a contar con plataformas de mediciones, que eso después va a estar al servicio de todo el fútbol de Costa Rica. No solamente para decir de pronto cómo es un determinado jugador, sino para ver la evolución de un determinado jugador. Nosotros lamentablemente ayer se lesionó Randall Leal. Tuvo 4 lesiones musculares a lo largo del año, en el año anterior. Entonces cuando uno analiza los reportes, el chico no hace los preventivos. Y no hacer los preventivos a un jugador que es propenso a las lesiones musculares, cuando nosotros lo habíamos cuidado en la semana, es un riesgo. Entonces si nosotros tuviéramos estas plataformas, nosotros con estas plataformas medimos los niveles de fuerza. Y cuando medimos niveles de fuerza, nosotros sabemos cuál es el límite que el jugador no tiene que superar. Entonces, contar con estas plataformas, que es lo que hoy trabaja el fútbol en el mundo de elite, en el mundo del primer nivel, es algo que nosotros necesitamos si queremos nivelarnos para arriba. Entonces, esa es nuestra búsqueda. Entonces, nos podemos quedar en el detalle de la convocatoria, si convocaste a fulano o a mengano porque tiene continuidad o no tiene continuidad. Yo, muchachos, estoy mirando para adelante. Le dije al presidente, yo quiero nivelarme para arriba. Si me van a nivelar para abajo y meterme en el barro, la verdad no sirve. Entonces yo digo, se lo dije a ustedes, no tengo ningún problema que me critiquen a mí, que critiquen las convocatorias, que me cuestionen las decisiones, los planteos tácticos, no tengo ningún problema. Ahora, yo lo único que les digo es que acá, esta es una construcción que la tenemos que hacer entre todos. Nosotros la estamos haciendo. Entonces, puede ser que ustedes coincidan o no, no tienen por qué coincidir. Ahora es una construcción que nosotros la estamos haciendo a favor de, no en contra de nadie. Nosotros estamos a favor de la selección, estamos a favor del fútbol de Costa Rica, estamos a favor de la mejora. Estamos estudiando, me dijo el presidente, nos vamos a reunir para ver de qué manera podemos hacer más competitivo el campeonato local, por la cantidad de partidos que se juegan en el orden local. Entonces eso hay que optimizarlo. Hay que optimizar las maneras, la forma, la cantidad de competencia que el jugador tiene a lo largo del año para tratar de llegar a la mejor expresión del jugador tico. Entonces, esa es nuestra búsqueda. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, obviamente, acá el cortoplacismo está puesto a la orden de la circunstancia y es así. Ahora, a mí, si ustedes me dicen, no, yo estoy mirando en el corto plazo, sí, pero yo estoy mirando en el largo plazo. Yo estoy mirando en el largo plazo porque miro para adelante, porque tengo que ver
¿qué equipo voy a poner mañana contra El Salvador? ¿Qué equipo vamos a tener que armar en el partido que tengamos que jugar en marzo? ¿Qué equipo vamos a poder tener para lo que va a ser las eliminatorias? Ojalá para la Copa América. Y después para todo lo que venga a posteriori. Entonces hay un montón de cosas que habrá jugadores que estarán para un momento, habrá jugadores que están para otro momento y habrá jugadores que yo necesito ya empezar a conocerlos porque no van a estar para ahora, pero tal vez estén dentro de un año. Y si yo voy a esperar un año para conocerlos, a lo mejor dentro de un año no estoy. Y yo lo que tengo que conocer es la mayor cantidad de jugadores de la manera posible. Entonces, yo entiendo su punto de vista. Ahora, no le pido que ustedes entiendan el mío. Yo el mío lo tengo claro. Y eso no lo voy a cambiar por más críticas que tenga. Don Gustavo, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Anthony Porras en vivo para Radio Colombia. Después de esa pues, muy buena explicación, a mí me queda así la duda de cuál es el criterio exacto para convocar jugadores. Porque, por ejemplo, uno ve, le voy a poner un par de nombres concretos, Elías Aguilar en Herediano, jugador que marca diferencia y es determinante en el fútbol nacional. O, por ejemplo, Carlos Mora en la Liga Deportiva Alajuelense, que incluso usted lo tuvo y no le dio un minuto contra Panamá. ¿Por qué estos jugadores que a nivel de estadísticas ha demostrado que en el fútbol nacional hacen diferencia, por qué nosotros no los tenemos en la convocatoria? Y la segunda, un criterio, ¿qué le pareció que Manfred Ugalde se vaya a Rusia? ¿Qué opina de eso? A ver, le voy a responder. Primero, no me gusta hablar de jugadores que no convoco, porque si no tendríamos que hablar de dos. Pero son mucho más que los que no convoco que los que convoco. Entonces, tendrían el mismo derecho todos los jugadores que no fueron convocados, decir, ¿por qué no me convocaste a mí? Lo que sí le digo es que tengo la posibilidad de ya conocerlos. Ya los conozco a los dos. Sé lo que me pueden dar los dos. Y eso no quiere decir que no estén en la selección. Ahora, a Aarón Suárez no lo había podido tener porque estaba lesionado. Lo quiero tener, lo quiero ver. Tengo el derecho a verlo. A Lassiter lo tuve. Me gustaría verlo. Es un extremo que tiene una capacidad, una velocidad, un desequilibrio notable. Unas condiciones físicas extraordinarias. A Randall Leal me hubiese gustado tenerlo. Lamentablemente se lesionó. Entonces, tengo jugadores. Joel Campbell para mí es importante no solamente por lo que haga él, sino lo que es él. Como lo dijo Orlando, sentado acá. ¿Cuál es la voz que escuchan? ¿Cuál es la voz que es importante? Y más que nada, porque ya los otros los conozco. Entonces, yo creo que tengo el derecho a convocar jugadores que no conozco, porque esta es una prueba. A mí, Elías o Carlos no me tienen que demostrar nada. Nada me tienen que demostrar, pues ya los conozco. Ahora, que ellos no hayan estado en esta convocatoria no quiere decir que no vayan a estar en la que viene. Ahora sí creo, porque tengo todo el derecho del mundo, que si quiero ver otros jugadores, los puedo convocar. Ahora, puedo convocar 23, no puedo convocar 33. Entonces, si quisiera, por ejemplo, hay jugadores que usted no me nombró, que a mí me hubiese gustado tenerlo, y no lo puedo tener porque está lesionado. Y me hubiese gustado tenerlo porque para mí es un jugador que yo lo pienso como titular para el partido de marzo. Y no lo puedo tener porque está lesionado. Entonces, lamentablemente, ojalá pueda tener un microciclo para adelante como para poder conocerlo. Porque si no, lo voy a tener que convocar y a lo mejor tirarlo sin conocer su pensamiento. Por más que yo hable con el entrenador, por más que hable con el jugador, por más que lo que sea. Entonces, hay jugadores que ya los conozco. Que no me tienen que demostrar nada. Y hay jugadores que tengo el derecho y quiero conocer. Y quiero ver cómo responden ante determinado estímulo. Yo sé lo que me responde Elías, sé cómo responde Carlos. Entonces, de ahí para adelante, creo que como usted tiene el derecho a cuestionarme, yo tengo el derecho a la libertad para decir, tengo el derecho a citar jugadores que quiero ver. Lo de Manfred, perdón. Lo de Manfred, a ver, yo creo que lamentablemente pierde la posibilidad de competencia a futuro en Europa, porque Rusia, con su situación política, en algún aspecto, le quita posibilidades de competencia a nivel europeo, si se quiere. Pero va a un equipo muy importante. Va a un equipo donde va a jugar con presión, donde va a jugar con obligación, donde están obligados a ganar antes de empezar, donde están obligados a ser campeones antes de empezar. Y eso le va a dar, me parece, un plus de, si se quiere, de exigencia a su formación o a su templanza, si se quiere. Que estaba pasando un muy buen momento, y que uno le hubiese gustado que vaya, ojalá, al fútbol inglés, si hubiese gustado elegir. Pero hay cosas que uno no las puede elegir y son decisiones donde los jugadores las toman. Obviamente que
que lo que pierde por un lado lo puede ganar por el otro. Entonces se estará en esa conjunción de lo que de costo-beneficio, de cuál termina siendo la realidad del paso que él terminó dando. Pero honestamente estaba en un muy buen momento. Estaba, creo que en el mejor momento desde que él se había ido a Europa. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Gustavo. Oscar Segura de Repetel. Gustavo, bueno, quizás mencionaba ya de que esa convocatoria, por ejemplo, la de marzo, será diferente, digamos, a esta, que en esta semana ha estado trabajando con usted. No sé si tiene una expectativa de cuántos jugadores de esta convocatoria, de los que ha trabajado a doble sesión todos los días, podrían quedarse o se han ganado, por lo menos en entrenamientos, un puesto para pensar en marzo. Sí, yo digo que después, cuando termine el partido de mañana, nosotros vamos a trazar una raya. Porque también hay que ver cómo responden al estímulo de tener la camiseta de la selección puesta. Porque de pronto no es lo mismo, con todo el respeto, o sea, jugar en un club y jugar en la selección nacional. En el club uno tiene la presión de la afición. Por más grande que sea, la presión de la afición. En la selección nacional es el país que está pendiente. Y es una demostración de personalidad que también hay que dar. Por eso siempre digo de que el talento es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Con talento no alcanza. He visto un montón de jugadores con talento que tienen talento para brillar en sus clubes, pero no tienen talento para brillar de la misma manera en sus selecciones nacionales. Y no hablo de Costa Rica, sino que hablo en general. Entonces, en ese sentido, también ver cómo responden al estímulo de exigencia que significa ponerse la camiseta de la selección nacional es una prueba más tan importante como la es tener un buen entrenamiento. Para mí, ponerse la camiseta de la selección y estar a la altura de lo que demanda la camiseta de la selección es una demostración importante de carácter. ¿Por qué? Porque el partido que nosotros nos vamos a jugar en marzo va a exigir una demanda muy importante de templanza y de mentalidad y de concentración para estar a la altura de las circunstancias. Y para eso hay que dar demostraciones que uno está preparado para dar ese tipo de batallas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Gustavo. Daniel Jiménez de Teletica.com. El torneo deja muy poco espacio, así como está diseñado para trabajar en la selección nacional. ¿Apoyaría un cambio de formato? ¿Le urge al fútbol de Costa Rica un cambio radical de formato de campeonato para que puedan los jugadores no tener tantas lesiones musculares, poder disponer de los jugadores con tiempo en la selección? Porque hay incluso en el mundo ligas que no se detienen hasta que no es fecha FIFA. Acá los presidentes de clubes le dieron una concesión a la selección, pero ¿qué formato, qué le pediría usted a los representantes de clubes que al final son los que eligen el torneo? Gracias. Lo que marcas es muy importante. Para mí es muy importante, porque eso no quiere, o sea, el tema es no quitarle competitividad, ni quitarle brillo, ni toda esa emoción que hay cuando se llega a las instancias finales. Pero hay un trabajo muy lindo que está hecho por gente profesional en la materia, que ya después va a llegar un punto que van a poder ustedes acceder a ese informe. Y Costa Rica es una de las ligas del mundo que más partidos juega en el mundo. En el mundo. Cuando usted ve la cantidad de partidos con todas las competencias que tienen, que se juegan en Costa Rica, está muy por encima de las ligas europeas, muy por encima de las ligas de Sudamérica. Eso por una parte. Entonces, hay una razón. Porque de pronto, cuando usted analiza, y en esto salgo como entrenador de selección nacional, y esto se lo digo como hombre de fútbol. Cuando usted analiza la curva de rendimiento de un jugador, usted tiene una curva de rendimiento desde el momento que empieza la pretemporada, va creciendo, llega un momento que llega a su pico de máximo rendimiento. Por lo general se hacen bloques de 6 meses, o no bloques de 6 meses, sino bloques de 5 meses, porque los recesos antes y después es como que van comiendo determinado espacio. El tema es cuando llegan los primeros breaks, los primeros cortes, ese valor donde uno llega a un rendimiento todavía no es el máximo que uno puede llegar a aspirar. En ese break, que siempre hay, por lo general en las fiestas, hay un decaimiento de ese rendimiento. Pero el punto de partida tiene que ser superior al punto de partida evaluado del año anterior. Ahí donde se parte, y si eso se hace bien, entonces se llega al pico de máximo rendimiento en marzo. Ahí es donde
está el pico de máximo rendimiento, donde está la plenitud física y la plenitud futbolística. ¿Por qué? Porque hay aptitudes físicas que se trabajan en la etapa de preparación, que están vinculadas a la fuerza, a la resistencia, a todos valores que en el momento de la máxima exigencia, el cuerpo hace utilización de todos esos factores. Y ahí, si el jugador no trabaja aptitudes que tiene que trabajarla en la pretemporada, sobrevienen los problemas de lesiones. Entonces, si usted ve los picos de lesiones, están siempre marcados en determinadas franjas del año, que es cuando se llega a los picos de máximo rendimiento y no se hizo el trabajo de base que se tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Usted llega al final de la temporada y tiene que darle una pausa al jugador, porque el jugador tiene que tener una pérdida de estado de forma, porque si no llega a un momento que el jugador se agota. Esa pérdida de estado de forma no tiene que caer por debajo del punto de inicio anterior, ¿se entiende lo que digo? Para que después la curva sea sumatoria en ese aspecto. Y a esto lo llevo a lo que me dicen los jugadores de Costa Rica, que llega un momento que tienen tanta competencia que la competencia los satura. Y que a veces son llamados a competencia de selección en momentos que son de receso y ellos a la selección no le van a decir que no. Y tienen que volver después de las competencias de su selección a jugar y después de una semana tienen que jugar todo un año. Entonces se los somete a los jugadores a un estrés físico y mental que lo termina desgastando. Entonces yo creo que me parece que es una muy linda discusión para sentarnos a dar en una mesa de fútbol, para definir qué fútbol queremos, para definir qué nivel de fútbol queremos, qué nivel competitivo de fútbol queremos y qué estado de forma queremos tener en nuestro fútbol. Y me parece que eso es algo que ojalá venga, porque me parece que eso nos va a dar la oportunidad de tener jugadores con mejores rendimientos y una competencia con mejor capacidad de rendimiento hacia el final. Y de pronto optimizando ese tipo de cosas. Pero es una discusión que yo la veo muy válida, que la veo necesaria y que es una discusión que la tiene que dar el fútbol de Costa Rica. Buenas tardes, don Gustavo. Adrián Mendoza de Ser Hoy. Don Gustavo, partiendo de esto mismo que usted dice, de muchas cosas, ¿verdad?, que tienen que cambiar en el fútbol nacional, el tema de lesiones, algunos jugadores jóvenes que necesitan empezar a sentir esa camisa de la selección nacional en juegos oficiales. ¿Cuán complicado se hace al corto plazo poder consolidar una base de jugadores en la selección nacional? Gracias. Y se hace complicado, pero las condiciones son así, no hay tiempo. Y por eso yo agradezco mucho, le agradezco a todos los clubes de Costa Rica haberme dado la posibilidad que yo tenga esta semana para trabajar con los chicos, o que me hayan dado la posibilidad los clubes de haber trabajado en diciembre. Y ojalá para adelante encontremos algún resquicio como para tener ese espacio. Voy hacia esto también, que yo digo que es algo que, y después termino de responderte, que me quedó pendiente de la pregunta anterior. ¿Cuánto hace que Costa Rica no va a un Mundial Sub-20? Entonces, cuando uno ve después el nivel competitivo y de pronto uno ve que por la última competencia del Sub-20 y tal vez no poder contar con todos los jugadores y todo lo demás, que uno dice, es muy fácil para mí decir cómo habría que hacer las cosas. Después hay que ver si lo que uno dice es probable o llevarlo a la práctica. Pero de pronto, y mire que, porque acá tenemos un detalle también, que es algo que yo ya lo hablé con el presidente también, para mí se empieza a competir tarde. Los chicos empiezan a competir tarde. Para mí hay que empezar a competir antes. Hay que empezar a competir, me parece que la manera de competir habría que empezar a competir antes. Porque lo que de pronto en Argentina, en Uruguay,